buenos días a todos. Quiero agradecerles su puntualidad. Es un honor para mí darles la más cordial bienvenida a esta conferencia sobre movilización de pacientes en el sector de salud. Espero que cada uno de ustedes encuentre en este espacio la oportunidad de aprender, colaborar y contribuir al fortalecimiento de sus capacidades como profesionales de la salud. Voy a presentar a nuestra conferencista de hoy y al final vamos a tener un espacio para preguntas. Entonces, bienvenida doctora Diana Robla Santos, es doctora por la Universidad de A Coruña, máster en prevención de riesgos laborales, docente de la maestría en ergonomía laboral, licenciada en sociología en la especialidad de sociología industrial y del trabajo por la Universidad Complutense de Madrid, técnico de ergonomía y psicosociología aplicada en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña del Servicio Gallego de Salud y es colaboradora activa con CENEA como miembro del Grupo SPIN. Sin más preámbulo, le dejo la palabra a ella y al final, si tienen preguntas, pueden hacerlas. Bueno, pues buenas tardes a todos y bueno, lo primero, agradecer esta invitación tanto al Instituto, a ti, Melissa, y desde luego, bueno, pues a la invitación que me ha hecho CENEA, que como siempre, bueno, pues es un gusto poder compartir con todos vosotros un poquito de lo que es, bueno, pues la actividad en estos temas ergonómicos. Bueno, yo me gustaría, voy a pasar ahora ya a presentar el PowerPoint que he preparado para esta charla. Vale, os agradecería si me pudierais confirmar si se está viendo correctamente. Sí, se está viendo. Vale, estupendo, bien, vale. Bueno, pues a ver, el tema de la conferencia a mí me gustaría antes de empezar hacer una cierta aclaración, porque cuando estábamos, digamos que preparando esta charla, hablando con Aquiles, surgió un poco el tema, ¿no? Con el título, sobre el término utilizado de movilización de pacientes, manipulación de pacientes. A ver, yo entiendo, ¿no?, que siempre la terminología es un aspecto importante y incluso, bueno, pues dependiendo igual de los lugares y de cada país pueden también haber otras ciertas diferencias, ¿no? Entonces yo le comentaba a Aquiles, ¿no?, que a mí más que, porque el tema que se había propuesto en un principio era el de la manipulación de pacientes, a mí me gustaría hablar, o creo que sería más apropiado hablar de movilización de pacientes o movilización de personas, y explico también un poquito el porqué. Porque en general, por lo menos en España, aunque se habla de manipulación manual de cargas, digamos que sería un poco el término técnico, este es un término que supone, bueno, pues el manipular o el movilizar cualquier tipo de objeto, carga, incluyendo lo que se dice un objeto, persona, animal o cosa. Normalmente dentro de lo que es el ámbito hospitalario, el ámbito de salud, desde un punto de vista técnico, cuando hablamos de personas, de mover personas, normalmente se suele utilizar el término de movilización de pacientes o de personas. Y después, bueno, vais a ver también ahora cuando veáis un poquito toda la charla, que el término, intentar evitar el término manipulación cuando se habla de mover personas es importante. ¿Por qué? Porque, bueno, pues sabemos que es un riesgo muy importante dentro del sector salud. Sabemos que movilizar un paciente, mover a una persona, supone mover unos pesos muy importantes desde el punto de vista del riesgo que suponen, porque son pesos importantes. Y evitar el término manipular, que manipular no deja de significar mover con la mano, es importante, porque lo que queremos también transmitiros es la necesidad de empezar a realizar estas tareas de una forma diferente, no realizarlas solo de manera manual, sino que siempre que sea posible el poder utilizar ayudas técnicas cuando se mueven personas. Entonces, ya sé que en algunos sitios el término movilización se puede entender como traslado de pacientes o un transporte de pacientes, pero a mí me gustaría, y os digo que, bueno, ir utilizando este término que me parece más apropiado o más adecuado, sobre todo al mensaje que queremos transmitiros desde un punto de vista de lo que sería la prevención en este tipo de tareas. Entonces, bueno, sin más preámbulo, y si queréis pues podemos también comentar alguna cosa, voy a comenzar con la presentación.
a ver, un poquito para empezar y por dar un índice, ¿qué es lo que vamos a ver hoy por la tarde? O bueno, allí supongo que es por la mañana. Bueno, un poco cuál sería el marco del problema. Sabemos que movilizar pacientes, movilizar personas no es una tarea fácil, que puede suponer riesgos, que puede suponer lesiones, pero hay que darle también un marco a este problema y saber un poco de qué estamos hablando. Después, además, es importante también conocer la evidencia científica. ¿Por qué estas tareas tienen riesgo? ¿Por qué estas tareas están causando lesiones? Y después, bueno, dado la problemática que suponen, es importante también conocer las propuestas y estrategias preventivas que existen a nivel nacional e internacional, porque existen propuestas, existen recomendaciones, existe normativa y es importante también conocer estas herramientas. Y por último, me gustaría también presentaros pues una propuesta de esta gestión preventiva a través de un programa como es el de Ergolíderes. Entonces, bueno, si queréis vamos viéndolo y al final de la presentación, pues si queréis cualquier duda, cualquier consulta que tengáis, pues podemos ampliar cualquiera de estos puntos. Pero bueno, por empezar con el marco del problema, lo primero sería decir, bueno, ¿cuál es el problema? Sí, todos sabemos que mover personas es una actividad complicada, es una actividad que supone riesgos. Cuando vamos también a los datos que hay sobre todo en nuestro caso a nivel europeo y vemos las prevalencias que hay de lesiones en los distintos grupos de trabajadores, vemos que en el caso del sector de salud y de los trabajadores hospitalarios y del sector sociosanitario, la prevalencia de lesiones musculoesqueléticas es muy importante. Es, digamos, que la más alta en comparación con otros sectores que también, bueno, son, digamos, que conocidos por tener una carga física de trabajo importante, como puede ser construcción, minería, agricultura. Bueno, pues vemos que la incidencia en los trabajadores del sector salud es de las más importantes que se están produciendo actualmente en Europa. Además, también, bueno, los datos que tenemos de las encuestas europeas de condiciones de trabajo, vemos que, bueno, pues casi la mitad, un 43% de los trabajadores del sector sanitario afirman que tienen que levantar o mover personas durante más del 25% de su jornada laboral. Y después hay también que tener en cuenta una cosa, porque estamos hablando de un riesgo de tipo físico, un riesgo que tiene que ver con la capacidad física de las personas. Y todos sabemos que de forma habitual las mujeres suelen tener, bueno, lo más general es que las mujeres tengan una menor capacidad física que los hombres. Y cuando hablamos del sector salud, sabemos que la mayoría de los trabajadores del sector salud son mujeres. Estamos hablando de trabajadoras, de mujeres que a priori tienen una menor capacidad física, con lo cual también debemos empezar a pensar que, por tanto, el nivel de riesgo es más elevado que en el caso también de los hombres. Y casi un 80% de los trabajadores del sector sanitario son mujeres. Más datos, os digo, sobre todo a nivel de europeo y de las encuestas de condiciones de trabajo. Bueno, un 26% de los trabajadores sanitarios indican padecer trastornos en la zona baja de la espalda. Estamos hablando solo de la zona baja de la espalda. Podríamos también ver qué pasa con otras zonas de la espalda o incluso, por ejemplo, también con extremidades superiores, extremidades inferiores, que sabemos que también están siendo afectadas. Por tanto, bueno, los trastornos musculoesqueléticos son un problema de salud, pero tenemos también que tener en cuenta que suponen un coste económico muy importante para los países. Estamos hablando de millones de euros. Millones de euros si tenemos en cuenta los costes directos que suponen estas lesiones, estos accidentes, y hablamos de costes directos cuando hablamos del coste de la ausencia de ese trabajador, tener que sustituir a ese trabajador, tener que dar asistencia a esa persona. Esos serían los costes directos. Cuando se hacen estimaciones de los costes indirectos, vemos que bueno, esos costes directos son solo la punta del iceberg. Los costes indirectos suelen ser, la mayoría de las veces, bastante más elevados. Y en cuanto a los datos en España, pues bueno, os diré que en el caso de España, bueno, pues de lo que sería el total del asentismo, que es la ausencia del trabajo, en el caso de las mujeres trabajadoras, un 20%
de ese absentismo corresponde con trabajadoras del sector sociosanitario, corresponde con trabajadoras que trabajan en hospitales, que trabajan en centros de salud, que trabajan en residencias de la tercera edad. Bueno, pues un 20% de las ausencias de las mujeres al trabajo en España son trabajadoras de este tipo. Y un 84% de ellas indican sufrir molestias musculoesqueléticas, no solo en la espalda, sino también en extremidades superiores. Un 84% es también un porcentaje muy elevado. Además, tenemos que añadir otra cosa, que en el caso de España, la verdad es que actualmente no disponemos de muchos datos o de estudios que analicen o que investiguen la relación, ¿no?, estudios epidemiológicos, entre esas lesiones que presentan las trabajadoras y esas tareas de movilización de personas, de movilización de pacientes. En el caso de España, en cambio, por ejemplo, en el caso de Italia, EPIEM, en su trabajo de desarrollo de esas metodologías de evaluación de riesgos de trabajadores que movilizan personas, han realizado distintos estudios, tanto en centros hospitalarios como en centros de la tercera edad. ¿Qué es lo que han visto? Que los trabajadores que movilizan personas tienen una mayor prevalencia de lumbalgia aguda en comparación con otros trabajadores que no están expuestos a este riesgo. Si ves en estas gráficas, en esta primera gráfica se trata de un estudio hecho en un centro hospitalario. Ves que la prevalencia en el caso de las mujeres es de un 8,5%, en el caso de los hombres es de un 7%. Y en lo que veis aquí como referencia sería población de referencia no expuesta al riesgo. Sí, es cierto que bueno, trastornos musculoesqueléticos puede sufrir mucha gente, no siempre tienen por qué estar relacionados con el trabajo, pero que cuando comparamos, ¿no?, la incidencia de estas lesiones entre personas que realizan estas tareas y personas que no realizan o que no tienen una actividad o no están expuestas a un riesgo de carga física, vemos que la incidencia es bastante menor. En esta segunda gráfica que veis aquí, es el mismo tipo de estudio, pero realizado en centros de la tercera edad, en centros para personas ancianas. Veis que la prevalencia de estos trabajadores es todavía mayor que en los centros hospitalarios y volvemos a lo mismo. En el caso de población de referencia, de población no expuesta al riesgo, la incidencia es de un 2%, mientras que en el caso de mujeres y hombres que trabajan en centros de la tercera edad, la prevalencia es de un 13% y un 14% respectivamente. Este mismo estudio también después fue concretando para ver esas prevalencias de episodios de lumbalgia aguda también en distintas salas de hospitalización. Y claro, apreciaron también diferencias importantes. Si os dais cuenta, en ese estudio se vio que la prevalencia anual más alta se producía en los servicios de geriatría y en los servicios de urología. Bueno, pues, ¿qué es lo que se ve en estos datos? Si os dais cuenta, pues es un 17%, en el caso de urología un 16%, un 15%. ¿Qué es lo que se está viendo en estos datos? Que, si os dais cuenta, son servicios o salas hospitalarias en los que suele haber una tipología de paciente mayor o un paciente, como puede ser también el caso de una cirugía, con pues mayores dificultades motoras, con menos autonomía y que por tanto necesitan ser movidos, necesitan ser levantados. Entonces se ve como en el caso de ese tipo de servicios, la incidencia de esos episodios de lumbalgia aguda son todavía más altos que en pacientes donde, pues en servicios donde suele haber pacientes que igual no son tan dependientes desde el punto de vista motor. Y diréis, bueno, ¿y por qué se producen estas lesiones? Bueno, pues a ver, nuestro cuerpo tiene la capacidad de mover cargas, pero nuestra columna tiene también unos límites, con lo cual cuando cogemos pesos importantes, pesos muy importantes, y yo creo que en el caso de lo que es movilizar o mover o levantar a una persona, todos estaremos de acuerdo que suele ser un peso bastante importante, bueno, pues hay unos límites. Nuestras vértebras, nuestros discos intervertebrales aguantan ciertas fuerzas de compresión,
pero si nos pasamos o si el peso que levantamos es excesivo, evidentemente nuestros discos intervertebrales y nuestra columna se va a lesionar. Hace ya bastantes años, NIOSH, el Instituto de Salud Ocupacional de Estados Unidos, marcó unos límites de fuerzas de compresión en los discos intervertebrales, unos límites de tolerancia. A través de sus estudios lo que vieron es que, bueno, pues si los pesos que manipulábamos suponían unas fuerzas de compresión en nuestra columna inferiores a 350 kilogramos fuerza, bueno, pues digamos que estábamos trabajando, estábamos levantando un peso en condiciones de seguridad, un peso que no puede afectar a nuestros discos intervertebrales. Si ese peso aumenta y las fuerzas de compresión, por tanto, aumentan también y se sitúan entre 350 y 650 kilogramos fuerza, estamos ya en una zona en la que empieza a haber riesgo, en la que ciertas condiciones se pueden producir lesiones. Y si ese peso se convierte o aumenta de una manera importante y las fuerzas de compresión en nuestra columna superan los 650 kilogramos fuerza, estaríamos hablando ya de un límite máximo de fuerza de compresión. Estamos hablando ya de unas fuerzas de compresión demasiado elevadas que ponen a nuestra columna en riesgo y que desde un punto de vista, digamos, preventivo, la intervención debería de ser inmediata, puesto que el riesgo de lesión en los discos intervertebrales es muy alto. Y diréis, bueno, os estaba comentando, ¿y qué es lo que ocurre cuando movilizamos a una persona? Bueno, pues se han realizado estudios ya en los años 80, se medían, ¿no?, en laboratorios de biomecánica qué fuerzas de compresión se producían en la zona lumbar cuando se levantaban o movían pacientes. Aquí veis, bueno, pues por ejemplo, un estudio de Canyon del año 86 en el que se levanta a un paciente de 73 kilos. Según el estudio, decían que se producían unas fuerzas de compresión intradiscal de 641 kilos. Si os dais cuenta, si veis en la tabla que tenéis aquí a la izquierda, estaríamos hablando casi muy cerca del límite máximo. En el caso de cambios posturales, bueno, si os dais cuenta, un cambio postural desde el punto de vista de lo que es la movilización de la persona es una de las tareas, digamos, que probablemente más ligeras. Y si os dais cuenta, en este caso sería un cambio postural a un paciente, a una persona que pesa 52 kilos, que no es un peso precisamente elevado. En ese caso, incluso ya se superaban los 300 kilogramos de fuerza, que sería, digamos, que el límite o el área de seguridad. En una transferencia de una cama a una silla de ruedas de un paciente de 80 kilos, en el estudio de Colombini del año 89 ya se superaban los 800 kilogramos fuerza. Entonces, si os dais cuenta, en esos estudios, movilizar a una persona, levantar a una persona, va a suponer siempre unas fuerzas de compresión intradiscal muy importantes que suponen un alto riesgo para la persona que lo está realizando. Pero bueno, tenemos más evidencias científicas. En este caso os he puesto aquí también un ejemplo el estudio que se llevó a cabo en Alemania, el estudio Dortmund, que se utiliza actualmente en Alemania para bueno, pues verificar o identificar cuando los trabajadores presentan lesiones, si éstas pueden estar relacionadas con su actividad laboral. En el caso de este estudio, lo que hicieron fue, bueno, en un laboratorio de biomecánica, evaluaron y estimaron esta carga, bueno, y esta carga que se produce a nivel interdiscal cuando se movilizan pacientes. Ellos lo que hicieron fue ver las fuerzas que se producían movilizando pacientes con las movilizaciones que se realizaban más habitualmente dentro de, bueno, pues de un centro sanitario. Pero cada una de estas movilizaciones, bueno, digamos que lo que hicieron el estudio como si la modalidad de movilización fuera de tres maneras distintas. Una primera manera, que sería cuando los trabajadores realizan esta movilización, digamos que sin ningún tipo de formación y como buenamente puedan, que serían las movilizaciones que están realizadas en rojo. Esa misma movilización realizada, pero con una técnica correcta, una técnica adecuada, ya sabéis, una técnica manual adecuada, en el que se siguen, bueno, pues los principios, digamos, biomecánicos, se flexionan las rodillas, bueno, con la técnica
adecuada y la técnica correcta. Y una tercera modalidad de movilización que sería la misma tipo de transferencia, pero realizada con una ayuda técnica o con un equipo de ayuda. En este caso, el ejemplo que os he puesto aquí es una transferencia de una cama a una silla de ruedas de un paciente que no colabora, es decir, un paciente que cuando hay que moverlo hay que levantar todo su peso, de 70 kilos. Y os recuerdo que el límite de acción, es decir, para poder hacer esta tarea o hacer este levantamiento de forma segura y sin superar los límites de fuerza compresiva en nuestra zona lumbar, tendríamos que estar trabajando por debajo de los 350 kilogramos. Si esa transferencia de la cama a la silla de ruedas se hace, digamos que bueno, como buenamente se puede, sin ningún tipo de formación, se producen unas fuerzas a la zona lumbar de 580 kilogramos fuerza. Si esa misma transferencia la realizáramos con la técnica manual correcta, con la postura adecuada, vemos que sí, evidentemente la carga discal baja, pero baja 490. Si os dais cuenta, todavía seguiría siendo una carga que estaríamos en una zona ya en la que hay riesgo todavía y que, bueno, no es tan desfavorable como el caso anterior, pero ya estamos en una zona de riesgo. Y solo cuando esa transferencia las estamos realizando con un equipo, con una ayuda técnica, conseguimos trabajar por debajo de esos 350 kilogramos fuerza, porque lo bajamos hasta 220 kilogramos fuerza. Entonces, bueno, esto sería un poco la evidencia científica de por qué movilizar personas, por qué levantar personas tiene riesgo, por qué causa lesiones en los trabajadores que realizan estas tareas. Y claro, ante un riesgo que consideramos que es importante, porque normalmente, a ver, cuando se habla de manipulación manual de cargas, cuando hablamos de manipular objetos, pues siempre nos podemos plantear, decir, bueno, y podemos dividir la carga en partes más pequeñas, podemos utilizar, no sé, cajas más pequeñas. Vale, sí, eso con objetos igual es más fácil plantear o mecanizar esos procesos. En el caso de personas las cosas son más complicadas. Entonces, aunque tenemos normativa y tenemos legislación que establecen medidas preventivas para lo que sería la gestión de la manipulación manual de cargas, había, digamos, que un cierto vacío en lo que se refiere a normativa y recomendaciones en lo que sería movilización de personas. Es por eso que en el año 2012 se hace una propuesta, un Technical Report de ISO, bueno, pues de ergonomía y centrado en lo que sería la movilización de personas en el sector sanitario, en el sector salud. ¿Qué objetivos tiene este Technical Report? Bueno, pues desde luego que bajar, disminuir la sobrecarga biomecánica a la que están expuestos los trabajadores que hacen estas tareas, ya que eso es la causa de muchas lesiones y accidentes en el trabajo. Tiene unos costes también, como ya hemos visto, muy importantes. Tiene también el problema de que la ausencia de los trabajadores. Necesitamos trabajadores también en este sector. Y después, además, claro, evidentemente eso repercute en la calidad asistencial. El mover a una persona con equipos técnicos, con equipos de ayuda, va a ser siempre mucho más seguro y va a mejorar la calidad, la seguridad de la persona, la calidad, la dignidad y la privacidad del paciente. Entonces, bueno, si nos damos cuenta, es un documento que está orientado tanto a la seguridad del trabajador como a la seguridad y la calidad asistencial. ¿Qué identifica este Technical Report como principales factores de riesgo? ¿Por qué aparecen estas patologías musculoesqueléticas? Bueno, según el Technical Report, los factores de riesgo que consideran, bueno, pues son la organización del trabajo. Entendiendo por organización del trabajo es de cuántos trabajadores tenemos haciendo estas tareas. Evidentemente tenemos que saber cuántos trabajadores tenemos, qué tiempos de trabajo, qué horarios tienen, cómo está organizado ese trabajo y también, bueno, pues evidentemente existe riesgo desde el momento que tenemos pacientes que hay que mover, pacientes que hay que levantar y pacientes que no tienen, personas que no tienen esa capacidad o esa autonomía motora. Es también importante saber de qué equipos o de qué ayudas técnicas disponemos para realizar estas tareas, cómo son también los espacios, los lugares donde se movilizan a los pacientes y qué formación tienen los trabajadores a la hora de realizar estas tareas, ¿no? Si os dais cuenta, en el estudio que os presentaba antes, en el estudio del Dortmund, en el estudio alemán, ¿no? Había mucha diferencia entre realizar la tarea con una buena formación y sin formación.
Estos factores de riesgo, ya no solo por separado, sino también en su conjunto, pueden aumentar o disminuir la sobrecarga de biomecánica y pueden, bueno, pues pueden gestionarse para conseguir esa mejora y reducir el nivel de riesgo al que están expuestos los trabajadores que realizan estas tareas. Por ilustrar un poquito también a qué me refiero con estos factores de riesgo, bueno, pues los espacios. ¿Cómo son los espacios en el caso de un centro hospitalario en la habitación? ¿Tenemos espacio suficiente entre las camas y a los pies de las camas para realizar estas movilizaciones? ¿Cómo son los espacios en los baños? ¿Tenemos espacio para entrar, para mover al paciente en una silla de ruedas? ¿Tenemos obstáculos en las duchas? Tenemos, bueno, pues son aspectos que hay que valorar porque son aspectos que pueden facilitar las tareas o suponer una sobrecarga biomecánica. Del mismo modo pasa con el tema de las ayudas técnicas, pero también la formación. Es importante tener las ayudas, pero es importante tener la formación. Como podéis ver aquí en este vídeo que os estoy poniendo, tener una buena ayuda técnica permite realizar estas tareas de una manera mucho más segura para los trabajadores, de una manera mucho más segura y confortable para el paciente. Si os dais cuenta que estaríamos viendo una transferencia de cama a camilla con una tela deslizante que permite hacer una transferencia de una manera, pues bueno, pues si os dais cuenta, sin tener que levantar al paciente, manteniendo el mismo plano de trabajo y de una manera que también mucho más cómoda y segura para el paciente. No sé ahora por qué se ha parado. Vale. ¿Qué ocurre si disponemos de las ayudas técnicas pero no disponemos de la formación? Bueno, pues ocurre lo que vais a ver en este otro vídeo, que sí, tenemos la ayuda técnica, pero si os dais cuenta, el trabajo no lo están organizando, la técnica no la están realizando de la manera correcta y aunque tienen el mismo equipo, esa misma tela de transferencia, como podéis ver, la transferencia no se está realizando de forma correcta ni de forma adecuada para esa paciente. Entonces, bueno, son aspectos fundamentales a tener en cuenta desde el punto de vista del riesgo y lo que al final, bueno, pues acaba estableciendo ese Technical Report de movilización de pacientes es de, vale, ¿cómo gestionar el riesgo? Hay que partir de la evaluación, conocer esos factores de riesgo para establecer una gestión preventiva que vaya orientada a esos aspectos organizativos, a los equipamientos y ayudas técnicas que tenemos o que necesitamos, a cómo son las instalaciones y ese entorno de trabajo y a la formación que tienen los trabajadores. Y además de todo esto, el Technical Report incide también en el control de la efectividad de esas intervenciones. Hay que hacer un seguimiento de esas intervenciones para saber si con esas medidas adoptadas estamos realmente siendo efectivos. En cuanto a metodologías de evaluación, el Technical Report propone varias metodologías. Bueno, expone un poco en qué consiste cada una de esas metodologías, sus aspectos, los aspectos que evalúa, sus aspectos fuertes, sus carencias, pero bueno, yo concretamente os digo que, bueno, pues nosotros habitualmente y particularmente en este momento en España, la metodología utilizada es MAPO. ¿Por qué? Bueno, porque si os dais cuenta, tiene una validación externa. Las metodologías de evaluación pueden tener distintos tipos de validación. En el caso de MAPO es una validación interna, que es una validación con estudio epidemiológico. Ha estado validado en 420 salas de hospitalización y con más de 6.000 trabajadores. Y después, desde el punto de vista de lo que sería una validación interna, es importante destacar que, bueno, pues la validación interna se basa en un estudio epidemiológico en el cual se ve la correspondencia entre el nivel de riesgo que hay en un sitio, en un puesto de trabajo, y la probabilidad de que ocurran esas lesiones. Entonces, bueno, es una validación, digamos que mucho más sólida que una validación meramente metodológica, que se limitaría a una publicación científica, o a una validación externa que, bueno, que mira si el método es aplicable en otras situaciones, si tampoco hay variaciones dependiendo quién sea el evaluador, pero desde un punto de vista, digamos, de solidez,
Bueno, pues MAPO es de las metodologías que presenta el Technical Report el único método que está validado internamente y que cumple también con todos los factores de riesgo que se contemplan en el Technical Report de movilización de pacientes. Vale, ¿cuáles son los objetivos de MAPO? Pues siguiendo la misma línea del Technical Report, bueno, pues identificar el nivel de riesgo, poder realizar una intervención ergonómica efectiva que permita reducir el riesgo y, por tanto, el riesgo de que los trabajadores sufran, bueno, pues trastornos musculoesqueléticos y episodios de lumbalgia, mejorar la calidad asistencial y la seguridad y el confort de los pacientes. Digamos que la estrategia preventiva partiría siempre más o menos de lo mismo. Permite tanto un primer nivel de estimación del riesgo como un nivel más analítico, que permite establecer, bueno, un índice de riesgo y los niveles de exposición. El MAPO, lo que sería el procedimiento de análisis, se aplica en dos fases. Una fase de entrevista que se realiza con la responsable de la sala o del centro o la supervisora de enfermería, en el que se conoce, bueno, pues se sacan los datos de organización del trabajo, los datos de tipología de pacientes, número de trabajadores, equipos disponibles, así como la formación. Y después también se realizaría una inspección in situ del lugar de trabajo para conocer, bueno, pues cómo son los espacios de habitaciones, baños, sillas de ruedas, cómo son esas ayudas técnicas disponibles. Bueno, pues digo, se compone siempre de estas dos fases. Digamos que el MAPO permite asignar a esos factores de riesgo un valor que, aplicando la ecuación MAPO, permite también identificar un nivel de exposición. En los dos primeros casos, pues en el caso de ausente o aceptable no sería necesaria ninguna actuación. En el caso de que hubiera un índice superior a 1,51, pues bueno, ya sería necesaria la actuación de medidas preventivas. En cuanto a la actuación de medidas preventivas, bueno, pues evidentemente, lo que digo, la propia metodología permite identificar los factores de riesgo y permite saber, bueno, pues dónde tenemos que actuar. ¿Cómo proponer soluciones eficaces? Bueno, nosotros aquí os vamos a hablar un poco de uno de los programas que hemos llevado a cabo, que ha sido el programa Ergolíderes, que bueno, es un programa de intervención preventiva centrada en las tareas, en los riesgos que hay por movilización de personas. Es un programa formativo, es un programa fundamentalmente de formación de formadores. Y como cualquier programa formativo, pues el principal objetivo de la formación es siempre, bueno, pues el promover cambios de comportamiento y actitudinales, el dar a las personas las herramientas para que sepan realizar esas prácticas de trabajo de forma segura, que les permiten disminuir el esfuerzo físico y, por tanto, reducir también los trastornos o la aparición de lesiones, y que al final redunda en una mejora de la calidad asistencial. Este programa nosotros lo denominamos como programa Ergolíderes. Es un programa que también se ha aplicado en otros países de Europa y que permite, digamos, que sean los propios centros, los propios hospitales, las propias residencias, las que gestionen este tipo de riesgos. Se trata de que no sea una intervención externa o un trabajo. El programa que nosotros llevamos a cabo en un centro hospitalario en Cataluña tenía como objetivo también, bueno, pues los primeros 12 meses tener formado al menos al 50% del personal y tener formado al 75% del personal sanitario en 24 meses. El objetivo también, evidentemente, era reducir la incidencia de estos accidentes, porque los accidentes por sobreesfuerzos dentro de este tipo de centros es uno de los accidentes más habituales. Y en cuanto a lo que sería el ergolíder, bueno, ¿quién es la figura de ergolíder? Bueno, se trataba de constituir un grupo de ergolíderes en el hospital que, bueno, tenían distintos perfiles, porque si lo pensáis, normalmente la movilización de pacientes, bueno, suelen participar distintas categorías. Puede haber personal de enfermería, puede haber fisioterapeutas, están las auxiliares de enfermería, están también, por ejemplo, los celadores, los camilleros. Entonces se trataba de implicar, digamos, que a todos los roles, a todos los estamentos que bueno, participan en este tipo de tareas, de forma que fuera un equipo, digamos, que multidisciplinar, porque, digamos, que cada uno aportaba también, digamos, que su visión,
y que pudiesen, una vez que hubieran realizado esta formación, a su vez ellos formar a sus compañeros. Al ser también personas que están, digamos, que a pie de campo, que están también en el lugar de trabajo de forma habitual, son personas que van a poder también velar y ver si lo que están impartiendo, la formación que están impartiendo, se está llevando a cabo. Y al mismo tiempo, al tener también una formación específica y sobre este tema, es cierto que incluso pueden identificar posibles mejoras. No hay una sola forma de hacer las cosas. Una vez que tú tienes el conocimiento, los recursos y las habilidades, siempre puede haber más de una solución. Y yo soy también de la opinión que los que mejor conocen o los que tienen muchas veces las mejores soluciones a las problemáticas en un lugar de trabajo son los propios trabajadores. Y bueno, después, evidentemente, la ventaja de que sean trabajadores que están en ese centro es que además pueden verificar si lo que se está haciendo correctamente, puesto que forma parte también de su día a día. En cuanto a lo que fue el programa en sí, bueno, pues fue un programa de formación de 100 horas con distintas fases, una fase de presentación del proyecto, una fase en la que se identificaron y registraron todas estas actividades de movilización de personas, se vieron las necesidades que tenían de ayudas técnicas, qué tipo de ayudas técnicas, se impartió la formación en esas ayudas técnicas y a su vez se les pidió también a ellos que diseñaran pues sus procedimientos de movilización de pacientes y que diseñaran también su propio programa formativo que presentaron en la última fase del programa. Al final, bueno, pues se trató de un programa de 24 semanas en el que, bueno, pues desde el punto de vista de lo que es la implicación de los trabajadores en lo que sería realizar estas tareas de forma segura, la verdad es que tengo que decir que fue un verdadero éxito. A mí personalmente me produjo una enorme satisfacción y creo que a todos los que participamos en este programa creo que podemos decir todos lo mismo. Y bueno, en cuanto a los resultados esperados a largo plazo, bueno, pues a un corto plazo, en 6 meses, bueno, pues tener al final un 75% de trabajadores con la formación adecuada, reducir también los índices de riesgo y a largo plazo, a un plazo de 1 o 4 años, bueno, pues ver una reducción de los accidentes por sobreesfuerzo, tener la integración de este tipo de formación dentro de lo que sería el plan de formación general del hospital, tener un mejor control de la efectividad de las medidas tomadas y después, bueno, también que que el centro tuviese también su herramienta de autogestión y una mejora a la larga también de la calidad asistencial. Y esto sería un poquito, bueno, pues el programa Ergolíderes. Y digamos que hasta aquí llegaría la presentación. Voy a dejar el espacio ahorita al doctor Roberto Guzmán, expresidente de ASOME, quien nos hará una pequeña invitación. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Muchas gracias por esa ponencia. Hay mucho trabajo que hacer al respecto de eso y creo que no me van a dejar mentir ahí los estudiantes y los profesionales de salud que veo que están en ese auditorio, que hay mucho trabajo que hacer en el país. Es muy interesante la metodología de MAPO, porque de alguna manera nos da de una forma bastante ordenada cómo intervenir a esta parte ergonómica, que a veces no hayamos por dónde empezar, así que muchas gracias por todo eso. Creo que eso, voy a tomar aquí la palabra. Mi nombre es Roberto Guzmán, soy médico y expresidente de la Asociación Salvadoreña de Salud Ocupacional y Medicina Empresarial, y parte pues de las actividades que nosotros hacemos pues son actividades relacionadas con fortalecer en cada una de las áreas y profesionales que tienen intervención en salud ocupacional, y esto fue parte de un evento que tuvimos en octubre. Me llama la atención pues que parte de las estadísticas que tiene OPS, casi que el 56% de los profesionales sanitarios son personal de enfermería, y pues parte de sus componentes éticos o de su línea de actuar
es que deben de actuar para hacer el bien, tienen que tener autonomía, justicia y equidad, y esto pues está bastante relacionado con todo lo que hacemos en salud ocupacional. Yo les pongo que un barco que no sabe dónde va, ningún viento sopla a su favor, y creo que hay una parte de la salud ocupacional en la cual se puede involucrar al personal de enfermería, porque de alguna manera pues esto tiene que ver con mucha de la parte preventiva. Hay algo que es la atención médica, que obviamente no lo podemos sustituir, pero lo principal de salud ocupacional es prevenir que una persona se enferme y que una persona pues pueda llegar a desarrollar una patología. Por eso pues estamos cada vez invitando a más personal de enfermería que participe en las actividades de salud ocupacional. Entre estas pues tenemos el congreso que se va a desarrollar el 3, 4, 5 y 6 de junio. Esto va a estar en el Hotel Hilton. Tenemos un precio especial para las asociaciones que patrocinan y que están apoyando esta actividad, y un precio especial para los alumnos y los exalumnos de IEPROES. Por esa razón, pues sí nos interesa hacerles la invitación. Dentro de las actividades pre-congreso vamos a tener el curso de ergonomía en hospitales y movilización de pacientes, y vamos a ver un poquito más a fondo la metodología MAPO. Creo que este tema da como para que hagamos 100 horas de formación, ¿verdad? Ahí como nos lo planteaban en la ponencia, para desarrollar ergolíderes. Aquí hay mucho que hacer. Eso significa que el trabajo que nosotros hagamos en los diferentes lugares, hospitales y centros de trabajo, pues se va a lograr ver más, se va a lograr materializar más, pero tenemos que empezar por algo. Y una de esas es pasar de no hacer nada, ¿verdad? De continuar haciendo las cosas de la misma manera, a poder aprender y conocer cómo voy a identificar los peligros al momento de movilizar los pacientes, todo lo que corresponde a biomecánica, cómo es la norma, ¿verdad? La ISO-TR 12296, y cómo es que vamos a aplicar el método MAPO para reducir estos factores de riesgo. Así que están invitados. Va a estar la doctora Olga Menoni y va a estar Diana también, la vamos a tener aquí presente en el Congreso, y prácticamente pues esta es mi función el día de hoy, a invitarlos a que piensen en desarrollar habilidades en salud ocupacional, que son habilidades netamente preventivas, a educarse al respecto, porque ustedes como personal de enfermería tienen mucho potencial para impactar en la salud de los trabajadores, ya sean personal de salud o no, y hacer pues, una parte esencial en los equipos de prevención en los diferentes lugares de trabajo. Así que eso es lo que les traía yo. Muchas gracias por el espacio. Pues muchas gracias también, José Roberto. Y bueno, yo la verdad es que tengo muchas ganas de ir a El Salvador. Espero que nos veamos allí en junio, espero que nos veamos todos también, y muchas ganas también de conocer el país. Nosotros estamos completamente entusiasmados. Sabemos pues que traemos excelentes profesionales, pero que queremos conocer a las personas que están detrás de todo esto. Así que desde ya, ya extendiendo la invitación ahí, y esperamos darles una calurosa bienvenida. Así que gracias por anotarse aquí. Olga y yo estamos también preparando el taller con muchísima ilusión.
Y bueno, pues espero que nos conozcamos ya allí in situ y bueno, pues eso, con muchas ganas, la verdad. Excelente, gracias por el tiempo. Gracias a todos por la atención. Espero yo que se animen a participar en las actividades del Congreso. Sé que esto lo van a compartir a sus alumnos y exalumnos que estén interesados. Así que les extendemos ahí la invitación, ¿verdad, Diana? Y sabemos que no se van a arrepentir. Cuando yo aprendí de esto, supe que ese era el camino que debemos de llevar. Es una manera bastante estructurada de cómo podemos intervenir esta parte, y yo sé que va a ser algo bueno para el personal de salud, para todo el personal de salud, pero principalmente para el personal de enfermería. Así que invitados, los esperamos. Gracias, doctor Guzmán. Y Diana, muchas gracias por el apoyo. Solo tengo una pregunta que nos hacen en el canal de YouTube. Y la pregunta dice así: ¿existe alguna política pública en España que involucre el cuidado de los cuidadores en este sentido? A ver, está cubierto, digamos, por lo que sería toda la legislación en prevención de riesgos laborales, pero como la de cualquier otro trabajador. No hay una reglamentación propiamente específica a la movilización de pacientes. Digamos que tendremos una legislación de manipulación de cargas que viene de la legislación europea, y después tenemos que acudir a lo que es normativa internacional, que es, por ejemplo, en este caso, el ISO-TR. A mí sí me gustaría intervenir también. De hecho, a nivel nacional, al igual que en España, la Ley General de Prevención de Riesgos y sus reglamentos hablan sobre esta parte de intervención de ergonomía, y principalmente en la manipulación manual de cargas, y está regulado que no que debería de realizarse un estudio bajo una normativa internacional. Y esto ya lo pide la ley. Entonces, ¿y qué mejor metodología que la norma ISO y que el método MAPO, el cual toma en cuenta todos los factores de riesgo? Entonces, digamos que el punto de inicio es saber identificar los riesgos que están y luego pues intervenirlo, porque ahí menciona pues que no se debe de exceder lo que diga el estudio y que se debe de entrenar al personal, ¿verdad? Esto está en el reglamento general de la Ley de Prevención de Riesgos, en la parte de manipulación manual de cargas. Muchas gracias a ambos por su respuesta, y creo que con esto finalizamos esta conferencia. Les quiero agradecer a ambos por su tiempo y su disposición, a CENEA por haber organizado esta conferencia, y pues con esto cerramos esta actividad. Muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias a vosotros también. Encantada, y espero veros en un par de meses. Muchas gracias y que tengáis buen día. Nos vemos pronto. Buen día.